con esta herramienta. Así que el espacio que hoy vamos a utilizar es 1 hora 40, más o menos, 2 horas de trabajo conjunto, en donde va a haber una instancia inicial de exposición por parte de Julián de qué es la evaluación por pares, cómo se enmarca la evaluación por pares en una evaluación formativa y también como estrategia de aprendizaje, porque no solo permite que los estudiantes puedan evaluarse entre sí, sino que también permite en este proceso de evaluación entre pares profundizar el aprendizaje, un aprendizaje que se inicia y que continúa a partir de esta evaluación entre los estudiantes. Así que bueno, esta primera parte de presentación de la evaluación formativa, de la evaluación por pares, y después vamos a explorar esta herramienta que yo tampoco la conozco, así que también me voy a poner a conocerla porque seguramente la voy a implementar. Le dejo entonces la palabra a Miriam y a todos, muy agradecida por estar en este espacio. Miriam, Bueno, te sí, dejo la palabra. gracias, Clara. Buenos días a todos y todas. Muy brevemente quería aprovechar la ocasión para saludarlos a todos, para felicitarlos. Hoy es el Día del Docente Tecnológico. Así que, bueno, mis felicitaciones a todos y todas. Y además también expresarles desde mi lugar institucional en qué medida estamos valorando el compromiso y la responsabilidad que están poniendo todos en esto de, bueno, cómo armarnos para enseñar en la virtualidad todo el trabajo que se está haciendo y que de alguna manera, y lo vemos en la interacción que tenemos con ustedes cotidianamente, todo el trabajo que se ha puesto y se está haciendo en el armado de aulas virtuales, en el armado de actividades, en pensar instrumentos de evaluación que sean válidos académicamente, que nos dejen conformes. Y desde ese lugar, bueno, comentarles que la Dirección de Educación a Distancia está haciendo un trabajo de acompañamiento, tanto técnico como didáctico, brindando distintos tipos de apoyos. Hay un aula muy interesante que han generado en estos últimos días de autoaprendizaje, un aula de estrategias de evaluación donde ustedes pueden entrar y recorrer y tener acceso a recursos, herramientas, actividades, tutoriales que realmente son muy interesantes. A quienes no la conozcan, los invito a comunicarse a través del mail de virtual @frba y de visitarla, de conocerla. Semanalmente se van a ir ofreciendo distintas experiencias, distintos modelos, propuestas de trabajo, distintos intercambios con ustedes. Hoy lo vamos a escuchar a Julián, realmente es una propuesta interesante para poder pensar dentro de lo que es la evaluación y la evaluación formativa, la evaluación por pares, ¿no? Si nosotros pensamos que evaluar es valorar aprendizajes, bueno, en estos procesos de valoración de aprendizaje que hacemos tanto los docentes como que hacen los alumnos, es interesante, bueno, poder darle lugar a la mirada de los estudiantes respecto de sus propios procesos y del aprendizaje de sus compañeros, ¿no? Desde la perspectiva de la evaluación formativa, que es, bueno, evaluar para seguir aprendiendo. Así que, bueno, sin más, le dejo el lugar a Julián para que presente la experiencia. Muchas gracias, Julián, bienvenido. Gracias, Miriam, gracias, Clara, gracias, Darío. Bueno, mira, se estaba grabando desde entrada, genial, buenísimo. Bueno, con Miriam empezamos a trabajar desde, bueno, para llevar Física 2 virtual hace como 1 año más o menos, tal vez un poco más. Y bueno, fue una idea que en verdad surgió de haber compartido, creo que arrancó antes la idea, con Marcelo Giura, cuando compartimos un curso de educación basada en competencias de Uriel Kuckerman. Y esto debe haber sido 2014, 15 probablemente. Y bueno, yo ya había empezado a ser profesor de física de
bueno, dentro de los cursos de verano y participaba en los laboratorios de física. Creo que había tenido algún curso cuatrimestral inclusive. Y bueno, notaba las dificultades de mis estudiantes para mí y, bueno, para los ingenieros eléctricos y para los ingenieros electrónicos. Física 2 es una herramienta fundamental, ¿viste? Es una de las herramientas troncales que nosotros tenemos porque describe todo el electromagnetismo, que es lo que utilizamos. Y bueno, yo notaba que había a veces que los estudiantes, bueno, les costaba bastante esta asignatura o para las disciplinas tal vez como pueden ser sistemas o industrial, que son bastante distintas de mis experiencias. Y bueno, esto todo arrancó, o sea, cómo utilizar la evaluación formativa, arrancó porque, bueno, uno en un principio, cuando empieza a hacer docencia, copia tal vez lo que fue aprendiendo de sus propias experiencias docentes, o sea, de cómo vos fuiste alumno, copias lo que viste de otros profesores. Y bueno, a mí un comentario que me quedó de Tito Riker, que es el director del departamento de física, que fue, bueno, no sé si habrá sido el primero o uno de los primeros cursos de verano que yo fui dando, me dijo, no expliques tal vez tanto acerca de las teorías, sino que hacelos que los chicos trabajen, ¿no? O sea, que los chicos estén activamente trabajando en su propio aprendizaje. Y eso quedó conmigo a lo largo de casi toda mi carrera docente. Yo practico mucho en los cursos de verano y en los cursos de recursantes una estrategia que se llama aula invertida, en donde los estudiantes tienen un montón de herramientas y de formas de obtener conocimiento. Y yo soy básicamente una guía, un tutor, no voy a decir un compañero, pero soy alguien que los va ayudando a ellos. Básicamente cuando uno, bueno, Jordan Peterson lo dice mucho, cuando vos querés ir de un lado A a un lado B, o sea, los estudiantes están en el lado A, no aprobé física y quieren ir al lado B a aprobar física. Bueno, vos tenés tres tipos de cosas que hay en el medio. Y entonces vos podés tener un obstáculo, podés tener un enemigo y podés tener una herramienta, ¿no? Y entonces los estudiantes que ven al profesor como un enemigo, bueno, son los que nos llevamos mal, no que nos llevamos mal, pero que no cultivamos una buena relación entre nosotros. Y después los estudiantes, que hay varios que están muy despiertos y que son muy conscientes de lo que están haciendo, que ven al profesor como una herramienta para poder lograr sus objetivos y para poder seguir mejorando, bueno, son con los que mejor tenemos relaciones directamente, porque, bueno, estudiamos y a veces no tenemos horarios, hemos terminado de resolver ejercicios o trabajos prácticos en horarios extrafalarios directamente, pero bueno, son los que mejor han aprovechado lo mejor de la docencia, ¿sí? El lado del que uno está predispuesto y ellos que están predispuestos a trabajar y a aprender. Y bueno, dentro de estas estrategias que yo fui bueno, implementando, siempre hago básicamente el método científico. Pruebo nuevas herramientas, analizo los datos que obtengo a la salida de estas herramientas, saco conclusiones acerca de lo que aprendo y bueno, de esas conclusiones o A, la mantengo la implementación o B, busco nuevas herramientas o nuevas formas de hacer estas cosas. Así que mi idea, bueno, desde el día de hoy era compartirles un poco estas cosas que yo fui aprendiendo a lo largo de ya varios años de docencia de física, para que, bueno, ustedes puedan implementarlas dentro de sus propias aulas. Entonces, arranquemos un poquitito. Creo que yo les estoy presentando la pantalla. Tengo un PowerPoint con algunas slides y mi idea es ir relacionando esto también a algunas cosas que nosotros ya fuimos haciendo en el aula virtual para que vean cómo se va relacionando eso adentro del aula. Entonces, hoy vamos a ver evaluación formativa y revisión entre pares. Lo primero de todo es evaluación formativa y tomémonos unos minutitos y si alguno quiere compartir alguna de sus experiencias, yo voy a estar súper agradecido. Yo voy a compartir tal vez dos que pensé ayer, que básicamente es, recuerden sus mejores y sus peores exámenes de cuando ustedes eran estudiantes. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero, bueno, física es una materia súper multitudinaria, de la parte de las materias básicas, y entonces a veces en algunos exámenes pasan cosas extrañas. Yo voy a compartir experiencias mías para no compartir experiencias de usuarios, casi digo, experiencias de estudiantes. Entonces, la primera de las experiencias es una que tuve realmente mala. Era un profesor
de ingeniería eléctrica, que, bueno, era una materia, está ahí Norberto, que ahora que él lo conoce, que bueno, que esa materia, el profesor ese le gustaba mucho que nosotros supiéramos datos excesivamente y que supiéramos datos y valores y números y fórmulas, y básicamente era solamente saber cosas de memoria. Y yo en general era malo para saber cosas de memoria, la verdad que no, me costaba mucho, es una habilidad que... Pero porque hoy lo veo en retrospectiva y tengo toda esa información en mi celular, ¿no? O sea, ¿para qué quiero saber la conductividad del cobre o la resistividad del aluminio? O no sé, la temperatura a la cual algo cambia, ¿viste? Si uno esa información la puede ir a buscar, a mí me interesaban tal vez habilidades distintas como la resolución de problemas. Y bueno, pero su examen era así y había que, bueno, fue uno de los 2 exámenes que yo logré, que desaprobé. La segunda vez, viste, cuando ya tenía la libreta firmada, le dije, mire, no me parece que esta sea una forma de evaluar. Y él en ese momento, el profesor me dijo, bueno, pero ¿qué? Y entonces ingeniería es, le damos los libros y le damos el diploma directamente. Entonces, bueno, entramos en una discusión acerca de qué realmente es el ingeniero y qué realmente no es el ingeniero. Y para mí, el ingeniero es aquel que utiliza, ¿sí?, su cerebro para resolver problemas y para poder crear cosas dentro del universo, no un reservorio donde tenemos información guardada. Hay un montón de información que sí tengo guardada, pero hay otras cosas que las que utilizo seguro, seguido, sí las tengo guardadas, otras no. Entonces, esa fue una mala experiencia, ¿no? Y fue traumante porque todavía me queda conmigo, hay días que a veces que sueño que esa experiencia del examen, bueno, que sueño que no me recibí, que tengo que volver a dar ese examen. Y después hay otra que fue el último, ya era una materia de 5º año, el último de todos los exámenes que yo daba, era eso y proyecto final directamente. Y entonces el profesor me da las cosas que tenía que resolver, en este caso era una materia que se llamaba accionamientos eléctricos, cómo mover las cosas dentro del mundo de la electricidad. Y bueno, en ese momento estaba muy, muy nervioso, obviamente, el último examen. El profesor tenía mucho la fama de mandarte a tu casa y que vuelvas la semana siguiente, y yo no quería eso realmente. Ya estaba bastante agotado de la universidad, venía con un ritmo muy grande, trabajando, y había estudiado muchísimo para poder que eso no me pasara. Y bueno, estuve 15 minutos paralizado directamente con el examen en blanco. Yo sabía las cosas que tenía que hacer, las entendía, las sabía realmente, porque lo había resuelto varias veces, otras cosas similares. Pero bueno, se ve que los nervios, viste, juegan en contra. Y entonces le pedí al profesor si podía escuchar música mientras, mientras resolvía mi examen. Y bueno, el profesor uno ya tiene otro tipo de relación en 5º año y en ingeniería eléctrica somos muy pocos los estudiantes de ingeniería eléctrica. Tal vez en ese curso habría 8 o 10 personas, entonces, bueno, nos reímos un poco y cuando puse la música, bueno, me pude relajar. Yo estudio mucho con música de fondo. Y bueno, y entonces ahí me pude largar y seguir. Entonces, las evaluaciones típicas que uno realiza en las cátedras de análisis, álgebra, físicas, que son 2 exámenes parciales y un examen final. Bueno, ese tipo de evaluaciones supone que hay mucha presión en ese momento de la evaluación, porque bueno, vos te estás jugando todo lo que hiciste en el cuatrimestre, tal vez en esas 2 horas que tenés o 2 horas y pico para realizar esos exámenes. Y entonces, en contrario a lo que es esa evaluación sumativa, están lo que está. Bueno, si alguno quiere compartir alguna cosa parcial con 8 ejercicios multiple choice y un problema de desarrollo, y en el desarrollo la pasé mal un miembro y me quedó una retroalimentación conceptualmente incorrecta y entregué todo, tenía bien más o menos, y el examen estaba desaprobado y todavía me pregunto si estuvo bien la forma de evaluarme, tal vez yo haría lo mismo. Y sí, viste, que son cosas que a veces a todos nos pasaron esas cosas. Sumar, restar, viste, los nervios del examen juegan muchísimo, viste. Yo he tenido varios estudiantes que bueno, se desmoronan en el momento del examen, que se ponen muy nerviosos, algunos que lloran, viste. Yo a veces los mando a meditar un ratito afuera, si estamos en el campus, al pasto, para que puedan bajar un poco las revoluciones de ese momento. Y que entiendan que es algo normal y que les va a pasar,
que uno va a vivir momentos con más estrés y con menos estrés. Lo utilizo mucho para pasar esa enseñanza, tal vez. Entonces, bueno, ¿qué sería la evaluación tradicional versus la evaluación formativa? Una evaluación formativa sí abarca una gran variedad de estrategias para relevar ¿sí? La comprensión de los estudiantes, lo que permite a los profesores abordar cualquier impedimento para el progreso de un estudiante. O sea que básicamente no nos dice mucho acerca de cómo implementar esta evaluación, pero sí que nosotros tenemos que hacer uso de diversas herramientas para poder buscar información dentro del estudiante, si el estudiante está realizando o si está comprendiendo las cosas que estamos trabajando o no, y a través de esa información poder tal vez ayudarlo más específicamente a él dentro de qué es lo que tiene que mejorar y qué es lo que tiene que estudiar. Bueno, básicamente los logros sí pueden ser vistos no como un número basado en pruebas, sino como un crecimiento mediante a lo largo del tiempo. Yo lo que trato de hacerles entender a mis estudiantes es que van a estudiar toda la vida. Es algo que no tienen otra opción porque si vos dejaste de estudiar, el mundo avanza tan rápido hoy, o sea, es una evolución exponencial lo que hace la ciencia y las matemáticas y la tecnología, la información inclusive, y entonces si vos en algún momento dejás de estudiar, el mundo te pasa por arriba y quedás obsoleto probablemente en 5 o 10 años directamente. Desde que terminé la universidad, yo creo que sigo estudiando y cada vez que sigo estudiando más y cada vez más. Es algo que me encanta. A mí el comprender algo y entender algo y poder utilizarlo me libera dopamina dentro del cerebro. Yo ya lo logré identificar y entonces es algo que me motiva eso. Bueno, se los trato de ayudar, de hacerlos comprender a ellos de que van a tener que seguir estudiando una vez que terminen la universidad. La universidad es el primero de estos pasos. Y entonces en este contexto básicamente el logro significa que los estudiantes están trabajando para mejorar sus conocimientos y habilidades. ¿Sí? Sería como un pequeño checkpoint directamente. Este tipo de conceptos se utilizan mucho, no sé si conocen los videojuegos, yo les iba a traer una foto del Mario Bros, pero probablemente podamos buscarlo rápidamente. Mario Bros, el 1, era el primer videojuego de Mario Bros, no sé si se acuerdan, que en los primeros 5 segundos este videojuego te enseña automáticamente todo lo que vos necesitas saber del videojuego, vos arrancás en la pantalla a la izquierda, es lo único que te dicen, y entonces vos lo que ves que para la izquierda no podés caminar más, entonces tenés que ir hacia la derecha, te enfrentás contra tu primer enemigo, si vos lo lográs derrotar, obtenés una recompensa que es un hongo que está escondido en este casillero directamente. Y ahí automáticamente en tus primeros 10 segundos de juego, lo que hizo el videojuego es enseñarte a vos cuáles son las reglas básicas. Los monstruos son malos y adentro de los casilleros con signos de pregunta hay ítems que te recompensan. Y entonces eso es lo que yo trato, o lo que traté de ir armando dentro del aula virtual. La idea mía fue ir creando pequeños hitos y pequeños logros dentro del aula para que el estudiante no tenga esos dos bloques grandes que le generen ansiedad, sino que él pueda ir trabajando a lo largo del cuatrimestre o a lo largo de todas las unidades y con pequeños trabajos él vaya viendo todo su logro y vaya viendo sus calificaciones y vaya viendo cómo va mejorando a lo largo de unidad a unidad. Entonces, nos permite esta evaluación formativa a los profesores y a los estudiantes, porque ellos también van viendo esa retroalimentación, medir el aprendizaje por centímetros, gramos y grados. ¿Sí? Es algo muy, muy minúsculo lo que uno va viendo instante a instante, unidad a unidad, materia a materia. Yo siempre lo hablo que vos podés tener pequeños ciclos, esos pequeños ciclos, si vos los vas realizando bien, se te van armando ciclos medianos, y si vos vas armando bien los ciclos diarios, entonces los medianos se van a ir llenando, y después se van a ir llenando tus planes a largo plazo también, tus ciclos más largos, ¿no? Entonces, si vos día a día vas estudiando un poco, cuando llegue la época del parcial vas a estar mucho mejor preparado que si no lo hiciste. Entonces, tus parciales serían como tus logros al mediano plazo, y tus planes a largo plazo podrían ser los años lectivos, en donde vos aprobás 8, tal vez o 9 materias. Y bueno, si vos fuiste haciendo bien tu plan diario, ¿sí? De estudiar todos los días un poco cada asignatura, todo se va armando y va cayendo como piezas adentro de un rompecabezas. Ahora, lo más importante de todo es el plan diario, porque si vos ejecutás mal el plan diario,
¿sí? El plan, si vos estudiás mal, digo, ¿no? Estudiás con videos de YouTube en el fondo distraído porque agarras tu celular para entrar en Instagram todos los días, bueno, esas cosas van pasando. Entonces, no podés esperar que los planes a mediano plazo se vayan armando. Entonces, bueno, los resultados se pueden informar básicamente a todos los estudiantes, ¿sí? Cada hora o cada día o mes a mes. Yo lo que voy haciendo es que ellos van viendo sus retroalimentaciones cuestionario a cuestionario y después yo les informo, les voy dando cierres de todas las unidades, ¿sí? Entonces, en una experiencia tradicional de un aula, comúnmente, si todos los compañeros de una clase escuchan las mismas conferencias diarias y reciben las mismas tareas, y todos se prueban al mismo tiempo con las mismas evaluaciones y la calificación se basa en un promedio de todos los puntajes de las pruebas sumativas. Esto es básicamente la experiencia de muchas de las asignaturas que nosotros tenemos, y en una experiencia formativa en el aula, que es la que vamos a experimentar ahora, se estudian con diferentes grupos y distintos socios según distintas actividades. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. El promedio de las evaluaciones, a ver si se interpreta bien. ¿Estás promediando, estás tomando el promedio de toda la población de evaluaciones para tomarlo como punto de referencia para la evaluación individual? Yo tengo distintos, después voy a entrar en detalle en qué es lo que yo hago de análisis numérico de datos de cada participante, pero yo tengo calificaciones individuales de cada uno, de todas las actividades que hay, y después uso los promedios para mostrarles a los estudiantes cómo están avanzando como grupo, y después individual, no les mando el listado de todas las calificaciones a ellos, y ellos pueden ver sus calificaciones individuales. Yo uso las calificaciones individuales para ver qué población de riesgo tengo dentro del aula, o sea, quiénes no están haciendo actividades o quiénes les está yendo mal en las actividades directamente. Entonces, si tengo a todos los estudiantes que estén dentro de los promedios normales de las calificaciones, dentro de ponerle un desvío estándar, entonces entiendo que están todos trabajando y que no necesitan tal vez una comunicación individual. Si veo que alguien no está ingresando al aula, o si veo que alguien no está trabajando y no está realizando los cuestionarios o los trabajos que nos propusimos, bueno, me comunico directamente con él para ver qué es lo que le está pasando. Le puede pasar algo en la vida, ahora con la pandemia le puede estar sucediendo algo de que o perdió trabajo o alguna cosa, líos en la casa, ¿viste? Y me lo puede comunicar y podemos hablar acerca de cómo puede recuperar o si tienen el tiempo abierto para seguir trabajando. Uno de Moodle puede recabar un montón de información, podés sacar de estos ¿cómo se llama? Learning Management System, LMS creo que se llaman. De Moodle podemos obtener mucha data. Y lo mismo de Peer Grade también. Entonces, bueno, los estudiantes estudian en diferentes grupos y con diferentes personas, y eventualmente van a llegar a comprender distintas cosas de cada una de las personas con las que ellos vayan interactuando, y los alumnos pueden relacionarse entre sí con un objetivo articulado en el programa de estudios, que básicamente sería este plan más grande que yo les hablaba. O sea, la idea que yo les propongo a ellos no solamente es aprender física, sino que es aprender a aprender. Les paso libros y les paso habilidades que son buenas para que ellos tengan en el futuro, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta introducción a qué es una evaluación formativa, les paso a mostrar qué es lo que nosotros podemos tener dentro de Slack o dentro del aula. Bueno, tiene una pequeña presentación de lo que sería el aula de Física 2. Y dentro de este aula de Física 2, fíjense que ellos tienen como un encabezado donde tienen algunas herramientas fundamentales que me parecen muy buenas a mí para ir trabajando. Tienen un comunicador que se llama Slack, donde los estudiantes pueden trabajar en como si fueran diferentes grupos. Ellos tienen un grupo particular de cada uno de ellos, ¿sí? En donde se están subiendo problemas instantáneamente, ¿sí? Son grupos privados, yo lo llamo, ¿sí? Porque, bueno, solamente ven entre ellos 4 o 5 las conversaciones que están realizando, y yo estoy como moderador en este caso. Moderador básicamente quiere decir que leo las conversaciones y si alguno se está equivocando,
los trato de ayudar y de redirigir para que estén más, bueno, para que acierten en lo que están discutiendo. Fíjense que intercambian opiniones entre ellos acerca de problemas. En este caso, yo les comparto simuladores. Es un canal un poco reducido. Después nosotros tenemos canales públicos donde hay comentarios, ¿sí? Donde yo les voy subiendo las notas. En este caso, ayer cerró la unidad 2 y, bueno, les mandé las notas de la unidad 2 y hoy se suponía que teníamos que tener clase de consulta hoy a la mañana y la cambiamos para después a la tarde. Y después ellos también van teniendo canales públicos de discusión de las unidades. Entonces, ellos pueden interactuar en lo que sería un grupo reducido de 4 o 5 amigos con los que ellos tienen más confianza y después pueden abrir debates a todo el curso, tal vez a los 25 o 30 participantes que somos del curso, en estos canales de discusión pública, en donde van teniendo distintos problemas y se van preguntando entre ellos y bueno, van debatiendo cuáles son las mejores formas de ir resolviendo los problemas con los que se encuentran, ya sean o de cuestionarios, tienen, bueno, un link rápido para ingresar, tienen un calendario, si uno va a hacer este tipo de evaluaciones sumativas, el aula no es que es algo que uno puede implementar rápidamente, sino que esto es algo que hay que planificarlo con anticipación, ¿sí? Hay que hacerlo con tiempo y tener todo ya listo porque hacerlo sobre la marcha lleva muchísimo trabajo, docencia, que lo empiecen a planificar porque lleva bastante tiempo. Entonces, ellos tienen un calendario en donde van viendo todas las unidades que tienen que ir trabajando, ¿sí? Y donde tienen como los hitos más importantes dentro de esas unidades. Ahora nosotros estamos terminando la unidad 3, que sería circuitos eléctricos, y arrancaríamos la unidad 4 el día lunes. Y después tienen un drive en donde compartimos información, ¿sí? Yo en este caso, en la parte de libros, bueno, tienen la burocracia, que serían las listas, los programas, ese tipo de información. Después tienen libros, las guías y tienen exámenes míos, cosas muy normales de compartir con los estudiantes. Pero les voy a mostrar dos cositas que me parecen súper interesantes, como para que vean qué es esto que yo les digo a ellos con el plan más grande. Lo primero es este libro, que es un libro de un chico que empezó hace 10 años con un blog que se llamaba College Geek Info o información acerca de la universidad nerd, o sea, cómo básicamente él empezó a hacer los primeros, lo que sería el aprendizaje amateur, como decirlo de una forma, porque él no es especialista en educación, simplemente pasó a través de una universidad. Pero bueno, fue toda una corriente de aprendizaje amateur que, bueno, con estas herramientas como YouTube, los blogs, se fueron generando paralelo a la educación formal, ¿no? Y no es ni mayor ni menor valiosa que la educación formal, es distinta, es otra corriente. Y bueno, él construyó un libro, él empezó, tiene un canal de YouTube re lindo ahora y un montón de contenido y de aprendizajes súper valiosos. Bueno, él tiene este libro que se llama 10 pasos para tener calificaciones increíbles, estudiando menos, y entonces te enseña a vos a cómo ser mejor estudiante, y tiene 10 pasos muy buenos que, bueno, nosotros los vamos revisando y vemos cómo ir mejorándolo, ¿no? Entonces, hay uno acá que, por ejemplo, dice planear eficientemente, ¿sí? Y derrotar la procrastinación y mantenerse organizado. Y entonces, yo les muestro a mis estudiantes cómo uno, planificando eficientemente una cursada, que esté organizada, derrotar la procrastinación es muy sencillo, porque todos los días vos sabés qué es lo que tenés que ir realizando, y entonces es como te sentás, lo hiciste, y listo. Y después el otro libro que me parece súper lindo, es uno que se llama 2020 Habilidades Futuras. A este PDF le tengo que tachar el 2020 y ponerle 2030, porque bueno, tiene unos 5 años ya, pero bueno, lo que muestra este libro son habilidades que estaría buenísimo que todos los estudiantes tengan, porque bueno, arranca con 6 impulsores del cambio, 6 cosas que están pasando, como la extrema longevidad, la computación, el mundo computacional, bueno, y te lo parea cada una de estas habilidades con cada uno de estos impulsores del cambio, digo, con habilidades que están buenas. Una es la inteligencia social, por ejemplo,
la competencia crosscultural o intercultural. La idea de esto es que los estudiantes que hoy estudian, no sé, ingeniería mecánica, en 5 años pueden estar desarrollándose en otra disciplina. Mi caso es ese, yo estudié ingeniería eléctrica, me dediqué 17 años de mi vida a la ingeniería eléctrica, sigo haciendo proyectos de ingeniería eléctrica, pero bueno, ahora la docencia también es parte de eso que le dedico mucho tiempo, y la startup en la que trabajo es una startup de software, de lo que serían blockchains y pruebas de existencia, o sea que me estoy dedicando a otra cosa completamente distinta de la que estudié. Y entonces está buenísimo que ellos comprendan este tipo de información, porque, bueno, los va a dejar mejor parados para un futuro, ¿no? Y que ellos vean que vos seguís estudiando, a ellos los motiva también, porque, bueno, ven que uno también está buscando cosas mejores. Entonces, a ver qué es lo que tengo por acá. Vamos a ver algunas de las ventajas de la evaluación formativa, y les muestro qué es lo que yo fui haciendo dentro del aula para que vean cómo yo fui organizándola para ver esto. Entonces dice que básicamente la evaluación formativa ayuda a enfocar la clase con prioridades. Al vos tener un feedback constante dentro de la evaluación formativa, permite un aprendizaje más personalizado, ayudando a desarrollar habilidades básicas de aprendizaje de alto nivel. ¿Sí? Alienta a los profesores y estudiantes a trabajar juntos. Esto es fundamental para que el estudiante no te vea como un enemigo, sino que te vea como una herramienta para él seguir aprendiendo. ¿Sí? Y aumenta el compromiso y la motivación de los estudiantes, y asegura que las calificaciones, ¿sí?, reflejen con precisión el progreso de los estudiantes hacia los distintos estándares de evaluación. ¿Sí? No es solamente que la evaluación fue lo que sucedieron esos días, el día del examen, sino que, bueno, si vos tenés en cuenta todo lo que te sucedió a lo largo del cuatrimestre para construir una calificación, eso refleja básicamente el trabajo de estos estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que yo elegí de herramientas para poder hacer una evaluación formativa? Bueno, ingresamos a lo que sería la primera de las unidades, en este caso, que es la unidad de... Antes de esto voy a revisar algunas de las preguntas que me fueron haciendo ustedes dentro de esto, porque tengo 46 comentarios, es un montón. Vamos a ver si hay algunos. María Isabel. ¿De dónde lo saco Slack? Slack es ingresan a slack.com, es una herramienta externa, o sea, no es una herramienta propia de Moodle. Yo lo utilizo básicamente porque utilizo otro comunicador, pudiendo utilizar una herramienta como WhatsApp, podrían hacer, o los foros de Moodle. A mí los foros de Moodle, lo que no me gusta de los foros es que la comunicación no es instantánea. O sea, si bien vos podés escribir instantáneamente como docente, los estudiantes les hace esperar 30 minutos y no, eso no me gusta. Entonces, yo lo prefiero de esta forma. Me parece algo más instantáneo, y además tengo como todo, yo ya lo uso para trabajar también esto y para grupos de investigación. Entonces, este es mi Slack de trabajo directamente, y entonces, como ya tenía congregadas varias cosas acá, tener Slack acá abierto un ratito más y responderles las dudas a mis estudiantes me parecía lo más ordenado posible directamente. Alguno dice que se corta el audio. Entonces, lo que nosotros armamos para hacer una evaluación formativa directamente es un montón de cuestionarios, o lo que yo armé, son un montón de cuestionarios pequeños para que los estudiantes vayan realizando. Cuando uno ingresa a la clase, lo que pueden ver directamente los estudiantes es que tienen un montón de actividades para ir realizando, y tienen básicamente lo que sería la velocidad para ir realizando estas actividades. La velocidad básicamente les dice a ellos cuántas actividades tienen que ir realizando por día. En este caso
dice, la unidad 1 está diseñada para realizarla en 14 días a este ritmo. O sea, ellos tienen, según el calendario, estaba puesto en 14 días. Entonces ellos tienen que realizar 1.4 lecciones teóricas por día, o sea, serían 2 lecciones cada 3 días aproximadamente, un ejercicio de ejemplo por día, 1.1 cuestionario por día, un examen final por unidad y un peer grade por unidad. Lo que ellos ven es la unidad 1, los distintos temas que va teniendo la unidad 1, ¿no? Carga eléctrica y ley de Coulomb, campo eléctrico y potencial eléctrico y ley de Gauss y campos y potenciales de otras distribuciones de carga. Y entonces lo que se les propone a los estudiantes es ingresar a una hoja de ruta e ir siguiendo el camino ahí adentro. Entonces ellos van viendo que tienen actividades obligatorias para ir haciendo, como son los cuestionarios, y después tienen actividades recomendadas que son lecciones de ejemplo, básicamente. Entonces, una lección de ejemplo podría ser observar algún video con algún problema de ejemplo. En el siguiente problema, entonces, mira, tenemos lo siguiente. Es básicamente un profesor que se llama César Izquierdo y él tiene bastante contenido acerca de física y él es licenciado en física, entonces todo el contenido que él produce es muy bueno. Igual es un profesor en un aula, básicamente, con un pizarrón. Después los estudiantes tienen también cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios tienen que ver con las distintas cosas que nosotros evaluamos si queremos que ellos aprendan en física. En este caso, este es un cuestionario que les permite a ellos evaluar sus conocimientos con respecto a las leyes de Coulomb, por ejemplo. Bueno, tienen que ir respondiendo distintos tipos de preguntas y cuando ellos van terminando los cuestionarios, lo que les sucede es que van haciendo una retroalimentación en donde pueden ir leyendo no solamente las respuestas, sino cuál es el razonamiento, ¿sí? de cada una de estas preguntas y por qué están de acuerdo o en desacuerdo con lo que se estaban proponiendo en estas preguntas. Y yo utilizo básicamente estos cuestionarios para ir teniendo un feedback lógico de los estudiantes si están comprendiendo cuáles son las temáticas que se están desarrollando. Y además los estudiantes pueden hacer uso de lo que serían clases teóricas. Esto tiene que ver con esto que yo les comentaba de el aula invertida. Los estudiantes tienen toda la cursada armada de esta forma, en donde ellos van, La clase de hoy van viendo clases o van leyendo libros y van haciendo uso de simuladores y de cuestionarios para ir aprendiendo. En este caso, a ver si termino de mostrarles este último recurso, que es un libro interactivo de física, que bueno, con todos estos recursos, el estudiante aprende a su propio ritmo, en los horarios que a él le conviene. Si hay un estudiante que le conviene mejor estudiar a la mañana y que puede estudiar a la mañana, lo hace a la mañana. Si hay otros que le gusta más estudiar a la noche, lo hace a la noche. Y bueno, de vuelta, lo que él me utiliza a mí es como un tutor, como una guía para irse mejorando y para irse orientando acerca de lo que está aprendiendo dentro de física. A ver si termina de cargar esto, porque me parece un recurso súper valioso. Tal vez lo más difícil de preparar alguna cursada de este estilo es encontrar recursos abiertos y recursos disponibles para poder utilizarlos, ¿no? Porque muchos de los libros que uno utiliza comerciales, bueno, no son libres de distribución y entonces eso lo hace bastante difícil. Entonces este libro es un libro interactivo que les permite a ellos ir aprendiendo física y no solamente aprende física leyendo, sino que también tiene embebidos adentro ciertos simuladores en donde él puede ir, viendo cómo es que funcionan los distintos procesos físicos. En este caso, este simulador es un proceso de inducción de cargas eléctricas en esta varilla y bueno, se le pueden hacer preguntas con respecto a estos conocimientos, ¿no? Entonces, el estudiante va de esta forma, ¿sí? Va realizando todas las actividades, siempre siguiendo toda esta hoja de ruta.
la hoja de ruta es interactiva y el estudiante puede, con un clic acá, comunicarse conmigo y ellos tienen este trabajo para irlo realizando. Nosotros lo que vamos haciendo, ¿sí? Fíjense, en el ciclo de la evaluación formativa, es, bueno, yo lo primero que hice fue identificar qué era lo que quería hacer, ¿no? O sea, de cada una de las unidades de física, yo lo que fui haciendo es, bueno, ¿qué necesito que los estudiantes aprendan en la primera parte, que es carga eléctrica y ley de Coulomb? Entonces, armé clases, Targeted Instruction, a ellos le llaman a las clases, básicamente. Armé las clases con libros y con videos para que ellos puedan ir aprendiendo. Hice lo que sería reunir la data de los cuestionarios, hago análisis y después puedo, en el caso de que tenga cuestionarios que todos mis estudiantes me lo responden mal, entonces puedo hacer un análisis y reformular esos cuestionarios. Si tengo un cuestionario de que todos mis estudiantes todo el tiempo, constantemente me están respondiendo y tienen un 10% de ese cuestionario, bueno, ahí lo que puedo pensar es que tal vez no es el estudiante que está aprendiendo mal, sino que tal vez es la herramienta la que está midiendo mal de lo que yo quiero medir. Las preguntas pueden estar mal formuladas, el simulador puede no ser claro y un montón de informaciones. Pero este es el ciclo que uno tiene que ir realizando constantemente en la evaluación formativa, es estar constantemente pensando cuáles son las distintas actividades que vos le vas proponiendo a ellos, ¿sí? ¿Qué información obtenés de esas actividades? ¿Sí? Y si están bien realizadas, y si no están realizadas, volverlas a reformular y crear una nueva. Entonces, lo importante de esto es que la evaluación formativa, ¿sí? Tiene que estar centrada en el alumno. Fíjense que en este caso no hablé nada de mi participación casi, sino que es básicamente todo acerca de lo que el estudiante tiene que estar haciendo activamente. Él tiene que leer, él tiene que utilizar simuladores para aprender, él tiene que mirar videos para aprender, él tiene que ir resolviendo problemas de las guías, ¿sí? O sea que básicamente está centrado en el trabajo que ellos hacen, porque, bueno, está demostrado con no me acuerdo si es la taxonomía de Bloom o no me acuerdo bien cuál es de todos estos que el estudiante a la semana, si vos solamente diste clases meramente formativas, ¿cómo se llaman las clases clásicas? Bueno, las clases tradicionales, digámosle así, él a la semana se acuerda el 30% y al mes se acuerda el 10% tal vez de esa clase. Mientras que si, seguramente alguien me lo dijo ahí por el chat, espero que sí. Expositivas, gracias Patricia. Sí, era esa palabra que no me acordaba. En cambio, si él está activamente aprendiendo, guarda muchísimo más esa información y para él es un aprendizaje mucho más rico. Entonces, la evaluación formativa es informativa instructivamente hablando. De esto voy a desarrollar un poquitito cada uno de estos temas en las próximas slides. Y la evaluación formativa se basa en resultados, básicamente, que es la información que uno obtiene de estas herramientas. Entonces, centrado en el alumno, el resumen básicamente es que la evaluación formativa ayuda a los docentes. Es fundamental esto. A nosotros tener este tipo de evaluación nos ayuda. Nos ayuda y nos ayuda un montón. Entonces, básicamente considera las necesidades y estilos de aprendizaje de cada alumno y se adapta a la instrucción en consecuencia. Se rastrea el logro individual de cada uno de los estudiantes y proporciona actividades educativas motivadoras y desafiantes. Diseña autoevaluaciones intencionales y objetivas con respecto a los objetivos de estos estudiantes y ofrece a todos los estudiantes las oportunidades de ir mejorando. Si uno le dice, mira, en la primera unidad sacaste el 50%, en la segunda unidad sacaste el 60%, en la tercera sacaste el 70%, y bueno, vos vas viendo ahí cómo el estudiante está constantemente mejorando y eso automáticamente a él lo hace estar más motivado para seguir aprendiendo. En cambio, si uno, porque esto tiene que ver con, yo lo llamo la teoría del resorte, pero no sé si tiene que ver bien, pero vieron que uno un resorte lo puede ir estirando y lo puede ir estirando. Bueno, a los estudiantes les pasa eso. El estudiante arranca enganchado a la clase. Y si él no empieza a estudiar, el resorte se va estirando, se va estirando, se va estirando, se va estirando, hasta que en algún momento se deforma. Si el resorte se deforma un poco,
el estudiante con mucho esfuerzo puede volver a una situación normal de la clase. Si el resorte se estiró y se deformó muchísimo y el estudiante no siguió la clase durante el cuatrimestre, durante medio cuatrimestre, va al examen, se saca un 2, el resorte está tan deformado que nunca puede volver a su estado original directamente. Y entonces eso es lo que les pasa a muchos estudiantes. Dejan pasar mucho tiempo en seguir la materia y después ya se pierden tanto que el resorte está tan deformado que directamente no puede. No puede volverlo, o sea, le requiere tanto esfuerzo a él volver a estar en sincronismo con la clase que decide abandonarla. En cambio, si vos le vas proponiendo 1 o 2, 3 actividades al día, él entra, hace las 3 actividades, ve su nota, ve su calificación y lo utiliza como un poco de gamificación, ¿no? Como esto del Mario. Destruyo al malo, al primer malo, golpeo la caja, obtengo un honguito, dopamina en mi cerebro, aprendí a jugar a esto, sigo haciendo la clase. Informativa e instructivamente. Básicamente, proporciona una forma de alinear los estándares de contenido y de evaluación y permite la selección intencional de estrategias e incorpora la evaluación en la instrucción y es una guía para tomar decisiones educativas. Si tu primer feedback que vos tenés con tus estudiantes es el parcial, significa que en 2 meses no sabés qué es lo que les está pasando a tus estudiantes. Y eso es bastante tiempo para la vida de ellos, sobre todo para la vida de los adolescentes o la vida digital de los chicos hoy en día. Ellos están acostumbrados a un feedback constante de sus acciones. Si hacen un post en Instagram, ellos están acostumbrados a tener 3 likes o 10 likes y 8 me gustas y un comentario. Y entonces es necesario que ellos tengan ese feedback también de sus actividades que están haciendo. Pero tiene que ver con cómo nos está programando este tipo de dispositivos, ¿no? La vida digital. Y que esté basada en resultados, básicamente quiere decir que enfatiza los resultados de los aprendizajes y hace que los objetivos y los estándares sean transparentes para los estudiantes. Todos mis estudiantes saben desde el día 1 cómo se los va a evaluar, cómo se les va a construir la calificación, cómo es el calendario, qué es lo que ellos tienen que hacer. Y entonces no hay lunes de sorpresa para ellos. No es que de pronto hoy decido tal cosa, mañana decido otra, sino que cuando ellos ingresaron al aula y vieron todos los criterios de evaluación, qué es lo que tienen que hacer, al ritmo que se supone que lo tienen que hacer, ya saben las reglas y tienen un claro panorama de qué es lo que van a tener que estar haciendo durante toda la cursada. Y eso a ellos los aliviana muchísimo directamente en el trabajo. Y entonces cierra una brecha entre lo que los estudiantes saben y los resultados deseados. Ellos van viendo cómo van mejorando y además que se evalúa no solamente los resultados, sino que también cómo van mejorando ellos mismos y proporciona una retroalimentación que es comprensible, accionable y relevante. Entonces, está demostrado muchísimo que este tipo de evaluaciones son las que tienen éxito, o sea, básicamente el éxito de la evaluación formativa está muy relacionado con la forma en que los profesores y los maestros lo utilizan para ajustar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Se basa en la participación activa de los estudiantes, sí o sí. Si un estudiante no realiza ninguna actividad y ningún cuestionario, en mi caso, no está trabajando dentro del aula y no está participando, ¿no? Y la retroalimentación mejorada es crucial para mejorar todos estos resultados de los estudiantes y existe un vínculo entre la evaluación formativa y la autoevaluación, que es básicamente los cuestionarios que ellos van realizando. Entonces, estas son algunas de las conclusiones que yo saqué a lo largo de haberlo implementado en Física 2. El plan de la evaluación tiene que ser lo primero y no lo último en el proceso educativo, ¿no? El plan es lo primero, o sea, que si yo quiero empezar a utilizar este tipo de herramientas, lo que necesito hacer es planificar qué es lo que voy a hacer. Esto es para adoptar este tipo de estrategia de acá en adelante. Ahora, en el medio del cuatrimestre y en el medio de la pandemia y de la virtualización de sus asignaturas, es muy difícil tal vez implementar una estrategia con tanto detalle como es esta estrategia que nosotros tenemos acá. Pero si para los próximos años, inclusive cuando se levante la pandemia, queremos empezar a implementar este tipo de estrategias, son súper útiles, porque si bien uno puede tener todavía las evaluaciones sumativas, podemos construir una calificación utilizando ambas herramientas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros
mis estudiantes me empezaron a preguntar, Julián, ¿qué vamos a hacer con los exámenes? Sus estudiantes también seguramente se los están preparando, se los están preguntando. Entonces yo les dije, miren, si nosotros 14 días antes de la fecha del examen no tenemos alguna información cierta de si vamos a poder tomarlos o no, el primer parcial queda desafectado y tomaremos un solo examen final en julio, si es que podemos tomar un examen final en julio. Y si no, para tener como una evaluación, en este caso sumativa, digo, que los chicos poder tomar un examen clásico, como les decimos, o tradicional. Y entonces, para construir la calificación, podemos ponderar, decir, bueno, los exámenes presenciales valen el 50% de la calificación, las autoevaluaciones valen el otro 50% de la evaluación, ¿no? Y entonces podemos tener en cuenta todo, cómo el estudiante fue mejorando a lo largo del cuatrimestre, y podemos tener en cuenta también cómo le fue en estos momentos de presión y momentos de los exámenes tradicionales. Entonces, la evaluación por necesidad integra todos los conocimientos, habilidades, procedimientos y disposiciones. En esto van a ver, en el peer grade, van a ver cómo es que logro esto, ¿sí? Y la evaluación básicamente es un diagnóstico del progreso del estudiante, ¿no? Y cambia el énfasis de lo sumativo a lo formativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener de información de este tipo de cuestionarios? Como para que vean qué es la información que nosotros fuimos recabando, y además entonces les muestro qué es la información que yo fui relevando dentro de toda esta unidad. Les muestro, nosotros cerramos la unidad 1 y la unidad 2 de cómo fuimos trabajando. Entonces, yo tengo de cada uno de mis estudiantes, ¿sí?, evidencia objetiva de qué es lo que están trabajando. Fíjense que yo tengo acá ordenados todo lo que serían los distintos cuestionarios, ¿sí? Él tiene acá el cuestionario 1.1.1, ¿no? Esto lo saqué es mi deformación profesional de ingeniero, de tener todo ordenado y todo numerado. Entonces, tengo acá la nota de mis estudiantes del cuestionario 1.1.1, después tengo la nota del cuestionario 1.1.3, los tengo todos ordenados, ¿sí? Hay distintas actividades dentro de los cuestionarios, hay actividades lógicas de multiple choice, hay actividades de relacionar, hay actividades de jugar con algún simulador y después tomar algunas conclusiones. Si quieren, después podemos mirar algunas cosas más en detalle de eso. Yo porque, bueno, quería hacer algunas pruebas, entonces mi idea es mostrarles ahora algunas de las ideas de revisión entre pares y que ustedes puedan jugar un poco con eso. Entonces, veo acá cómo les está yendo a ellos, y entonces, al final de todo, ¿sí?, fíjense que yo tengo todos los cuestionarios de la unidad, tengo el cuestionario del examen final, básicamente, que el examen final también es un cuestionario, y después tengo una actividad que se llama revisión entre pares, que es lo que les voy a pasar a mostrar ahora dentro del Peer Grade, que es una plataforma externa a Moodle. Entonces, de acá yo puedo sacar de mis estudiantes cómo están trabajando. Yo saco algunos indicadores iniciales, o sea, saco el cuestionario, el porcentaje de cuestionarios completos que ellos realizan. En general, realizan muchísimos de todos los cuestionarios. Si bien son obligatorios, hay algunos estudiantes que se les pasan algunas actividades. A ver si tengo una pregunta acá. Sería bueno armar un curso de distancia para implementar esta forma. Sí, por supuesto. Hoy es una primera introducción a esto, pero yo les puedo ayudar en lo que necesiten. La verdad que esto fue muchísimo trabajo, pero la verdad que fue divertido y a mis estudiantes les encanta. La verdad que les gusta mucho esto y todos me hablaron bastante bien del curso. No tuve muchas críticas. O sea, sí tuve críticas y mejoras. Por ejemplo, bueno, después lo seguimos discutiendo eso. Y después, entonces, tengo la calificación que se van haciendo entre ellos, entre pares, ¿sí? Acá tengo también las preguntas correctas, o sea, de todas las preguntas correctas que ellos van respondiendo. En este caso, ellos responden 121 preguntas a lo largo de la primera unidad. 121 preguntas en una unidad es bastante, más las 20 preguntas extra del examen final. Bueno, saco esa calificación y saco una calificación
final de ellos. Entonces, fíjense que yo puedo, si veo un estudiante que tiene 100% de los cuestionarios correctos, 90 de todas esas preguntas las hizo bien, en su actividad de revisión entre pares sacó 91 y en el examen final sacó 72, bueno, asumo que el estudiante está trabajando bien, ¿sí? Pero fíjense que si acá tengo un estudiante que tiene estas calificaciones, realizó el 100, le fue 77% bien, en el peer grade sacó 28 y en el examen final 45, es un estudiante que debería hablar con él a ver qué es lo que le está pasando. Hay una aclaración que quiero hacer ahora, ¿sí? Que hay una diferencia entre los cuestionarios que yo les voy tomando dentro del curso y el examen final. Los cuestionarios ellos pueden realizarlos 2 veces y les promedia la nota, ¿sí? Entonces, si lo realizaste la primera vez y te fue medio mal, podés volverlo a realizar 12 horas después, dentro de 12 horas, cosa de darle un tiempo al estudiante para que pueda estudiar, para que no lo realice 2 veces instantáneamente, para que lea un libro, un capítulo, se mire un video o reflexione acerca de lo que realizó en ese cuestionario y 12 horas después lo vuelve a intentar y entonces, no sé, si sacó 60 y en la segunda vez saca el 100, le promedia y entonces le queda el 80% de la calificación. Entonces, si bien pueden subirla un poco la nota, no pueden subirla al máximo. Y en cambio el examen final se toma una sola vez, un solo intento, y entonces es como para tratar de simular lo que sería un examen parcial directamente. Y entonces acá yo veo una retroalimentación mucho más real de lo que sería el estado del curso con respecto a las preguntas correctas del aula. Bueno, entonces, lo que me pasó fue que en el curso de verano, como en el curso de verano esta habilidad de revisión entre pares todavía no existía y entonces las dos cosas que había en el curso de verano para obtener información del estudiante era los cuestionarios y los exámenes finales y el trabajo de ellos resolviendo problemas dentro de sus grupos y dentro de la conversación pública de resolución de problemas. Entonces yo vi que había como algo faltante en el medio, que yo necesitaba que mis estudiantes pudieran resolverlo, que fuese resolver más problemas, ¿viste? O resolver, aunque sea algunos problemas, pero muy conscientemente, y que ellos incorporaran algunas estrategias correctas, no solamente de las clases de consulta que nosotros hacíamos y del feedback de sus compañeros a través del chat, sino tal vez algo más formal. Y entonces fue que se me ocurrió de esto de usar esta plataforma que se llama PeerGrade para hacer una revisión entre pares, que me dio muy buenos resultados. La verdad que yo me gustó mucho. Tengo algunas clases ya implementadas y ustedes, si dentro de un ratito, en unos 15, 20 minutos, les propuse 3 actividades como para que hagamos hoy utilizando estas habilidades, pero les muestro un poco cuál es toda la información valiosa que nosotros podemos obtener de una actividad de revisión entre pares y también lo valioso de las revisiones entre ellos, porque los chicos se hacen unas devoluciones, los estudiantes se hacen unas devoluciones muy, muy, muy buenas. Entonces, bueno, yo lo hago mucho con fechas. Hay 2 formas de hacer este tipo de actividades dentro de esta plataforma. Puedes hacerlo como si fuese un flujo continuo de actividades o con fechas. Yo siempre elijo la parte de fechas porque eso les da una presión a los estudiantes y les da un orden para que lo vayan haciendo. Y uno puede ver los resultados de cada una de todas estas, Entonces, veamos la actividad, básicamente lo que ellos hacen o lo que yo les propuse para estas actividades, porque es muy abierto, les puse algunas cosas que ustedes podrían hacer utilizando estas, porque depende de sus cátedras básicamente y de qué es lo que quieren que sus estudiantes hagan, cómo es la implementación de esta estrategia. Yo lo que decidí hacer es mejorarles esta habilidad de resolución de problemas utilizando esta estrategia. Entonces lo que tienen que hacer ellos es leer una estrategia para resolver problemas y después resolver un problema ordenadamente. Entonces, el estudiante ingresa a la actividad de revisión entre pares y lo que hace es leer una estrategia. Dice, en esta siguiente actividad usted tiene que leer
la siguiente estrategia para resolver los problemas acerca de campo eléctrico y luego resolver el problema número 6 de la guía electrostática. Entonces, él tiene que identificar los conceptos más relevantes, tiene que plantear el problema siguiendo un orden, ¿sí? Elaborar un dibujo que muestre con claridad las ubicaciones de las cargas y seleccionar los ejes de coordenadas, indicar en el dibujo la posición del punto campo en donde se desea calcular el campo eléctrico, ¿no? Y después ejecutar la solución utilizando los siguientes pasos, asegurarse de utilizar las unidades constantes, cuando se sumen los campos eléctricos causados por diferentes cargas, por diferentes partes de la distribución de carga. Bueno, toda una estrategia descripta solo diseñada para esta actividad, y él tiene que ver el ejercicio número 6 de nuestra guía de campos eléctricos y sube él un archivo, ¿no? Él puede mirar una rúbrica, la rúbrica yo la hice muy simple en estos casos, ahora estoy buscando formas nuevas de hacer estas rúbricas, es la primera vez que le implemento esta herramienta, pero bueno, me dio buenos resultados. Ahora, en vez de ser que estas preguntas sean sí y no, van a ser preguntas de escala directamente, vieron como si fuesen las estrellitas de Uber. De hecho, alguna de mis me dijo la uberización de la educación. Entonces, la idea es que ellos se vayan respondiendo en si cumplió con los ítems que se propusieron, ¿sí? Y después, cómo calificaría el trabajo del estudiante. Ellos lo pueden ver. Mencione algo que le haya gustado de la resolución del compañero, o sea, él tiene que ver algo que le haya gustado, porque a mí me pasó muchas veces, yo fui profesor del módulo B muchas veces, que a veces yo resolvía ejercicios de una forma y después aparecía algún estudiante y me lo resolvía de una forma completamente distinta y súper creativa y en 2 pasos. Entonces, a veces te sorprenden tus estudiantes con ese tipo de resoluciones y bueno, me parece que esa es la forma de ir viendo cómo es la retroalimentación entre ellos. O sea, ver algo que creativamente o que tu compañero resolvió de una forma distinta que vos ni pensaste y que, bueno, es algo que te despierta interés a vos eso. Y después, entonces, menciona algo que su compañero podría mejorar. Si tu compañero es desprolijo, si tu compañero no hizo bien algo, ahí es el lugar para ingresarlo. Y denle un feedback general al compañero directamente. Entonces, son preguntas bastante generales para ver cómo se retroalimentan entre ellos. Los estudiantes van participando, obviamente, van entregando sus calificaciones. Fíjense que acá se ve cómo empiezan a trabajar los estudiantes. Fíjense que van trabajando algunos, entregando algunas cosas. A medida que se van llegando las fechas de entregar, ¿sí? Los estudiantes entregan todo y se puede ver cómo es la distribución, ¿sí? de todos los estudiantes. Esto es una distribución de las calificaciones. Hay estudiantes que no entregaron y hay muchos estudiantes que sí entregan y que realizaron estas actividades. Entonces, ¿cómo vos podés ir obteniendo información de este programa o de estas rúbricas? Bueno, vos podés obtener toda la información que ellos, o todo lo que ellos hagan dentro de esta plataforma, vos lo podés revisar directamente. Entonces, yo les voy a mostrar, a ver, algunos de los trabajos que fueron realizando mis estudiantes. Por ejemplo, si selecciono a María Teresa, ¿sí? Yo puedo ver qué es lo que entregó ella, acá arriba, see submission, y entonces puedo ver acá, y entonces veo que María Teresa es, claramente, si vos mirás las calificaciones de sus cuestionarios, va en línea con lo que ella, con cómo ella estudia. Si vos la mirás acá, María Teresa es el número 21, y entonces vos mirás en la unidad y sacó 100% de cuestionarios, 90% de preguntas correctas, 96 en la actividad peer grade, 90 en el examen final. Claramente, sus compañeros que la evaluaron 100, 91 y 100, y bueno, va en línea con lo que sigue trabajando Teresa, obviamente. Entonces, hizo una actividad, hizo la actividad digital completamente, marcó todos los vectores, hizo todo ordenado, ¿sí? Como para que sus compañeros la evalúen. Y entonces vos podés ir viendo, le podés dar un feedback vos, si querés, o podés ver lo que le dieron de feedback sus compañeros, ¿no? Entonces, a ver dónde estaba esto, a ver si alguien me pregunta acá. Impresionante el problema 5, María Teresa. Sí, la verdad que sí,
pero es cuando vos se los proponés de esta forma que ellos lo tienen que realizar para entregarlo. Entonces, acá entonces nosotros podemos ver, ¿sí?, los distintos feedbacks de sus compañeros. Y entonces, ¿cómo calificaría? Feedback de María Teresa, ¿dónde estaría esto? Las submissions, ella es acá lo que María revisó de otros compañeros, ¿sí? Por ejemplo, a ver dónde estaban acá. Reviewers, Rubric, el gráfico todo ok, se entiende. Ay, ¿dónde estaban estas cosas? Comentarlos, revisar las respuestas, ¿no? Había un botón para poder ver las revisiones que ellos se hacen entre ellos. ¿Dónde estaría esto? Acá abajo, feedback by reviewer, ¿no? Y entonces, esto es lo que se responden directamente entre ellos, sí o no las respuestas, si cumplieron con los ítems, y después abajo tienen todas las respuestas de los comentarios que se están haciendo entre ellos, ¿sí? Acá entonces, por ejemplo, dice, los videos ayudan, la clase de consulta creo que fue clave, al menos para mí fue un kickoff, menciona algo que su compañero podría mejorar, ¿sí? Acá se responden entre ellos, tal vez no integrar utilizando su institución y utilizar alguna tabla o alguna aplicación para hacer el proceso de integración, ¿sí? Y después los estudiantes lo que hacen es reaccionan, ¿sí?, a lo que sus compañeros les revisaron. Entonces, les preguntan, esto no lo pude modificar todavía porque no encontré cómo hacerlo. Entonces, le pregunta si lo que Federico Ali le dijo, si fue útil o no. Ellos te dicen que fue muy útil. Si, fíjate acá, muy útil básicamente. María le responde a Cristian directamente. Y Lucía le responde a Cristian que fue muy útil directamente. Entonces, con esto ellos se van revisando y de hecho vos podés ir viendo exactamente cada uno de los trabajos de otros. Veamos, por ejemplo, el trabajo de Mauro Pérez, si uno lo puede ver. Mauro también viene trabajando bastante bien. Él trabaja haciendo los problemas, él los hace digital desde una tableta directamente. En este caso, él revisó el trabajo de Constanza Serra y el trabajo de Víctor Agüero. Y fíjense que a Víctor lo revisó y le dio un 60% directamente de esa calificación. Y si yo quisiera, si yo veo algo dentro del trabajo que está mal hecho, podría yo inclusive darle algo de feedback, ¿sí?, a él le puedo revisar yo el trabajo directamente a él y decirle, mirá, creo que podrías revisar algo, hacer algo mejor inclusive. O sea que vos como docente podés inclusive interactuar con tus estudiantes utilizando estas herramientas. No es solamente para que ellos interactúen entre sí, sino que vos también podés hacerlo. Sí. Te quería consultar qué grado de uso e importancia le das en este proceso para tener alguna información rápida al multiple choice. Bueno, yo tomé dos decisiones, que en este caso es, sí, podemos tomar aunque sea una sola evaluación presencial, les construyo una calificación final a mis estudiantes, que sería una ponderación de todas las actividades que nosotros vamos a ir realizando. Esto se lo pregunté al departamento de física, le dije, Tito, mirá, creo que ya tengo que empezar a buscar alguna solución a esto, porque me parece que no sabemos si vamos a poder tomar los exámenes. Y entonces les construí esto a mis estudiantes. En el caso de que podamos tomar una evaluación, el examen parcial va a corresponder el 40% de la evaluación y después todo el resto de las actividades van a ser el 20% cada una de ellas. O sea, los cuestionarios de las unidades van a ser el 20%, las actividades peer grade el 20% y los exámenes finales de las unidades van a ser el 20%, ¿no? Y el examen parcial y el examen parcial va a ser el 40%. Entonces, con los exámenes parciales, con todas las unidades y todas las actividades hechas, al estudiante le alcanza con lo justo, tiene que hacer todo al 100% para aprobar la asignatura
y tiene que participar y tiene que hacer algunas cosas del examen presencial. Y si no, en el caso de que no podamos tomar exámenes parciales, clásicos, decidí hacer algo más salomónico, 33% son los cuestionarios, 33% las actividades peer grade y 34% los cuestionarios de las unidades finales de cada unidad. Es algo que tomé yo, esto de vuelta es la primera vez que lo estoy implementando, este tipo de calificación así ponderada, y entonces me va a costar tal vez esta iteración y una iteración más poder encontrarle tal vez el fine tuning, ¿no? Para que sea justo para ellos y que sirva para que los motive a trabajar y que sea un reflejo de lo que trabajaron durante el cuatrimestre y de cómo lo hacen también en el examen parcial. Está bien, pero dentro de la parte cuestionario, la pregunta específica mía apuntaba al multiple choice como técnica de evaluación. Dentro la configuración del cuestionario, estás preguntando vos. No, la técnica. O sea, bueno, la configuración del cuestionario es parte, pero si vos le asignás el grado de importancia que vos le puedas asignar a un multiple choice dentro de un proceso de cuestionario, el cuestionario que está orientado, que requiere una respuesta que esté armada y fundamentada, y puede haber un cuestionario que para evaluar rápidamente si algún concepto tipo sí o no, que tenga una única respuesta válida, si le asignás el grado de importancia, primero, si lo utilizás y el grado de importancia que le asignás a esa técnica. O sea, vos estarías preguntando en si adentro de un cuestionario yo lo que tengo es ponderación en las 4 preguntas, o sea, si tengo distinta calificación para las preguntas internas del cuestionario. No, sí, la técnica del multiple choice, o sea, una pregunta, 5 respuestas, una verdadera, ¿cómo lo ves? No, yo a veces uso que haya varias preguntas verdaderas. Yo lo trato de orientar siempre a... Física es una materia como netamente lógica y formativa, o sea, ¿qué quiero decir con formativa? Que te tiene que dar herramientas para que tu cerebro opere lógicamente. Entonces yo trato de evaluar esa parte de la comprensión, o sea, siempre les agrego o algún experimento y que ellos tengan que sacar conclusiones con respecto a ese experimento o alguna simulación y que hagan preguntas lógicas con respecto a esa simulación, y después son netamente preguntas lógicas y todo tiene como la misma ponderación, si lo querés así. En general yo uso preguntas multiple choice e insertar en casillas que tenga que él hacer alguna, en este caso, por ejemplo, todo este cuestionario es multiple choice, pero por ejemplo de la unidad 1 también tienen que resolver a veces algún problema y de resolver, de insertar en casillas todo tiene el mismo puntaje, que sería 1, ¿no? Y después yo hago la mayoría del trabajo dentro de este Excel. O sea, de acá hago la mayoría de mi trabajo para ver si los estudiantes están realizando el trabajo. Si no, tal vez no estoy entendiendo la pregunta, me parece. No, está, digamos, me estás respondiendo en relación a cómo estás trabajando, me doy una idea de cuál es tu objetivo, tu finalidad y tu estrategia. Está claro, gracias. También hay que entender que la materia física 2 semipresencial es solamente para recursantes, ¿no? Entonces, el estudiante ya vio todo un pantallazo, ya hizo una cursada y ya fue a los exámenes finales o a los exámenes parciales de la asignatura y no le fue bien. Entonces, yo lo que necesito es el fine tuning del estudiante, que él esté enganchado en la materia y que esté realizando actividades, y él ya pasó por toda una experiencia de física 2, ¿no? Mi idea con esto es que él tenga una experiencia educativa distinta de física 2, tal vez. No sé si se entiende, o sea, no necesito que... Bueno, es lo que yo busqué con esto, tal vez. Tal vez para una materia en donde sea la primera vez que la cursan los estudiantes haya que buscar otras estrategias directamente. Bueno, si les parece entonces, yo había preparado un break, pero la revisión entre pares, ¿sí?
recuerden cuáles fueron de las mejores situaciones en donde aprendieron. Yo siempre les cuento a mis estudiantes que lo mejor que yo saqué de la universidad fue mi grupo de amigos. Nosotros éramos 8 o 9 muy buenos estudiantes de ingeniería eléctrica. Fuimos una generación dorada ahí en ese sentido. Caravio siempre nos hablaba a nosotros de esa forma. Porque, bueno, de esa generación, no sé, hubo 3 medallas de honor, mejores promedios, a lo largo de 2 o 3 años. Después hubo varios que fuimos abanderados, si mal no recuerdo 3, yo fui una escolta, después Leo fue abanderado, Pablo no sé si también, o Fer. Matías fue abanderado seguramente de su colación de grado. Y bueno, y todos nos recibimos en un lapso entre 5 y 6 años, o sea que fuimos bastante buenos dentro de lo que sería la evaluación. Pero y bueno, nosotros lo que hacíamos mucho era nos juntábamos a estudiar literalmente, y debatíamos tal vez en un problema, tal vez estábamos debatiendo 40 minutos, cada uno se tomaba un tiempo para explicar lo que tenía, su forma de entender qué era lo que había que hacer en esas situaciones, y todos aprendíamos de la otra persona. No sé, Pablo es especialista en protecciones de ABB porque él trabajó toda su vida, yo era muy bueno en la parte física porque, bueno, era profesor de física, y entonces podía explicar fenomenológicamente qué era lo que pasaban en los problemas de ingeniería eléctrica, y así todos, no sé, Gastón era bueno haciendo instalaciones eléctricas. Entonces, las mejores situaciones donde uno más aprende es en donde uno debate y en donde uno interactúa y en donde uno intercambia opiniones con otras personas. Y entonces, eso es lo que yo trato de replicar dentro de mis cursos, pero a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, la revisión entre pares, ¿sí? Es el acto de permitir que los estudiantes se den una retroalimentación del trabajo de los demás. Los estudiantes entregan algún tipo de trabajo, puede ser un ensayo, un poema, una solución a un problema matemático físico, una producción en video o inclusive un podcast. O sea, si ustedes tienen materias que no son tan exactas de problemas, pueden utilizar este tipo de estrategias para otro tipo de disparadores dentro de las actividades. Y luego, bueno, cada uno de los estudiantes recibe algunas piezas de trabajo producidas por sus compañeros y les da una opinión, y finalmente cada uno de sus estudiantes recibe una retroalimentación de su trabajo, que es lo que observamos ahí. Tenés 3 situaciones muy marcadas: la situación donde vos entregás algo, o sea, producís algo, lo entregás, vos revisás el trabajo de todos tus compañeros, la parte de la revisión, y después la parte de la reacción a lo que a lo que revisaron tus compañeros con respecto a tu trabajo, ¿no? Julián, ¿te puedo hacer una consulta? Obvio, sí. Ya larga la discusión, o sea, así. Sí, porque hice algunas consultas por el chat, ahora las estaba buscando y las perdí, pero ahora se me ocurre otra. Si vos tuvieras que evaluar algo práctico, es decir, que el alumno pudiera tocar, vivenciar algo que vos le estás planteando en forma virtual, ¿cómo lo reemplazás eso? Te lo pregunto porque estoy en un laboratorio donde hay cosas que son difíciles de poder implementar si uno no lo vivencia, y es una de las cosas que los alumnos muchas veces nos reclaman, de que no podemos, o de que no pueden, digamos, hacer esa vivencia, de poder tocar el material. ¿Cómo lo reemplazas con la parte, digamos, virtual? Porque acá está muy bien, claro, nosotros tratamos de implementar esto, pero vemos que es medio difícil. Y ante esta situación nos planteamos, bueno, ¿cómo habría que evaluar esto? No hay una línea fija, yo te estoy prestando atención, creo que está todo muy bueno, pero lo que veo es cómo hace el alumno para poder vivenciar, poder tocar el material que vos le estás proporcionando y que pueda sacar ahí mismo, in situ, sus propias conclusiones. Obviamente que cuenta con tu apoyo, porque si él tiene alguna duda, entra a algún foro o al canal que tenés, entonces te lo puede preguntar ahí. Pero ¿cómo cruzás eso? Claro, yo lo entiendo. Y esto tiene que ver con que están herramientas, y cada herramienta, ¿sí?, vos la deberías asociar a una problemática. Y es como querer clavar un clavo con un destornillador. Eso no funciona, ¿viste? O sea, lo podés intentar, ¿viste? Pero puede que no funcione. Yo creo que
por ahora, para esta problemática que vos estás teniendo muy particular, vos tendrías dos soluciones y va a estar resuelta de acá a los próximos 10 años completamente. ¿Por qué? Vos lo que ahora, si vos quisieras hacer algo así, podrías proponerte que el estudiante utilice un simulador, esa es una de las opciones. Yo uso simuladores de FET, viste que estaba un circuito eléctrico hecho ahí, utilizado. Ese podría ser una opción. Yo uso los simuladores de FET, a ver si querés esta. Por ejemplo, te muestro un simulador que nosotros utilizamos acá. Te digo qué es lo que te va a pasar. Como parte de la actividad lo estás mencionando, ¿correcto? ¿Cómo? Es como un ejercicio más, le planteas una actividad y él tiene que simular. Claro, entonces él simula en este caso cómo sería la inducción de cargas eléctricas, que es algo que él experimenta en la vida real. Vos le podrías, yo estoy haciendo este ejemplo particular que es algo de física, que Sí, ¿quién no experimentó que un globo se haya quedado pegado en una pared? Todos lo hemos experimentado alguna vez en la vida esto, que te pasó y vos te pusiste a preguntar, ¿por qué está el globo pegado en la pared y no se cae? ¿No? Entonces, y él, bueno, y yo le hago preguntas después de esto. La otra opción que vos tendrías es hacer un video acerca de la experiencia, ¿no? En un video ir mostrando en detalle, ¿no? Después verla, y después, cuando él pueda concurrir al laboratorio y hacerla la experiencia, él podría mucho más fácilmente entender qué es lo que él tenía que hacer en ese experimento, porque si vos le das una guía de lectura y él después tiene que extrapolar la lectura que él hizo a lo que va a tener que hacer en el laboratorio, tal vez el salto ese es muy grande, pero si él ya vio un video de cómo se hace esa experiencia, e inclusive con algunos datos vos le podés dar, mira, yo relevé los datos estos de esta experiencia, me dieron esto, él pueda ir haciendo unos cálculos previos, también sirve eso, pero la verdad es que de acá a 10 años hay dos cosas que van a suceder que nos van a permitir hacer esto de una forma increíble. La primera, realidad aumentada. El estudiante con uno de estos dispositivos, no sé si sabés lo que es la realidad aumentada. No estoy tan empapado de eso. Bueno, la realidad aumentada es una forma, ¿te acordás el Pokémon Go? Que era una forma de que tu celular te mostraba Pokémon en la vida real. Sí, sí. Bueno, ese videojuego utiliza la realidad aumentada para utilizar la cámara de tu celular y mostrarte objetos en la vida, en el celular. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que en algún momento la docencia va a utilizar la realidad aumentada para aprender. De hecho, yo participo en un grupo de investigación que estamos intentando hacer algunas primeras experiencias educativas de esta forma, ¿no? Esto es algo lejano todavía, tal vez en 5 años esto esté implementado, ¿no? Y entonces el estudiante va a poder con algunos marcadores y con alguna forma de interactuar con objetos y hacer simulaciones a través de su celular. O sea, esto va a ser impresionante probablemente. Okay. Y la otra es VR. VR Experiment, por ejemplo, Experiment Physics. Y la otra sería con un experimento de física. De hecho, ya Physics creo que va así. Con algunos experimentos de física, fíjate que la persona, bueno, hay alguien que está disparando con un arma, pero algunas personas van a poder ir haciendo algunos experimentos de física con algún casco de realidad aumentada. Por ahora, de realidad virtual, por ahora los experimentos de realidad virtual son caros los equipamientos, obviamente, pero de alguna forma el estudiante, fíjate acá, está tratando de realizar, no sé, creo que estos son campos magnéticos, o lo que veo yo, y entonces él tal vez con una caja y insertando el celular adentro de la caja, él pueda tener un equipamiento de realidad virtual súper barato. Eso en los próximos 5 a 10 años va a estar sucediendo. Y esa sería la forma correcta tal vez de poder hacer lo que vos querías, ¿no? Que él experimente y que pueda tocar algo, tocar digo entre comillas porque él lo va a hacer a través de una simulación, pero que él pueda tener casi una experiencia vivencial de un laboratorio sin ir al laboratorio. Ok, creo que a muchos se les debe presentar hoy la disyuntiva o ver todo esto que vos estás presentando. Imagino que la mayoría debe tener aulas virtuales propias de cada una de las materias. Ver cómo insertar, que creo que es el paso ahora que Clara, imagino que debe estar tomando por ahí nota para poder implementar o ayudarnos a que otras herramientas se puedan integrar
con la plataforma de Moodle, porque lo que estamos viendo es que hay un montón de herramientas y a veces uno dice, bueno, ¿cuál elijo? ¿Elijo esta o elijo la otra? Mismo me pasa a mí con las clases de Zoom y Meet. Y resulta ser que Zoom tiene un montón de herramientas, lamentablemente se te corta los 40 minutos, donde te permite por ahí dibujar, poner, hacer algún comentario. Y Meet no lo tiene. Y con Meet tengo la facilidad de que por ahí se graba mucho mejor la clase que con Zoom. Entonces esa disyuntiva de poder elegir por un lado o por el otro se nos presenta. Imagínate si tenemos un montón de herramientas como vos estás presentando y no tenemos, digamos, hay una palabra ahora que no me sale, la conexión de todos esos programas con la plataforma de Moodle. Entonces estaría bueno a ver de qué forma todo esto que vos estás presentando que se puede integrar. Ahí está, la palabra era de poder tener la integración o la interfaz entre todos esos programas y Moodle, porque eso no lo tenemos. Julián. Eso dame un segundito, claro, que le respondo y ahí si querés pero eso es experiencia, o sea, tú haces, primero que es... No estamos de acuerdo. Para nosotros la primera experiencia de hacer algo en forma virtual, imagínate dar una clase en forma virtual, es bastante diferente de estar enfrente de un pizarrón, ¿correcto? Donde no puedes ver las expresiones de los estudiantes, en fin, hay un montón de cosas que uno no... Diego, espera un cachitito. Tiene que ver con comprender también la docencia desde algo más grande. O sea, si vos nunca hiciste un curso, digo, participaste de un curso virtual, es muy difícil que vos puedas conocer herramientas para poder... ¿Y qué es lo que se hace dentro de estos cursos? Porque si nunca lo hiciste y solamente fuiste profesor en la vida presencial, digamos, y a vos te ponen dentro de te dicen hay que enseñar de esta forma ahora, bueno, si vos nunca hiciste nunca nada como estudiante de esto, es obvio que es difícil entender las herramientas. Yo, por ejemplo, lo de peer grade o revisión entre pares, lo aprendí eso de un curso de programación en Python que estaba haciendo, que era, no sé, para instalar Python me lo hacían un compañero me lo revisaba. El código, había partes que eran de autoevaluación y cosas de código que eran parte que me lo revisaba un compañero. Entonces, si uno también tiene que hacer cursos virtuales para poder entender qué herramientas y qué cosas se pueden hacer, ¿viste?, dentro de esto. Y después te lleva un rato de estudio ver qué recursos hay para implementarlos en tu aula. A mí me llevó un año investigar todo y hacer todas estas cosas. O sea, pero bueno, así tengo buenísimos resultados. Del curso de verano, de los 31 estudiantes que terminaron el curso, aprobaron creo que 26, promocionaron 4 y creo que solo 4 desaprobaron. Miriam creo que quería decir algo y Clara también. Sí, Miriam, sí. Si querés, Clara, y yo después hago mi comentario. Bueno, sí, yo quería retomar dos cosas. Por un lado, quería comentarle a Diego esta inquietud que tiene respecto de la posibilidad que existe y que ofrece Moodle de incorporar todas estas herramientas, estas aplicaciones, y que yo quiero contarles que durante el año pasado trabajamos con Julián. Julián trabajó con su aula para dejarla como a punto, para que sea una experiencia totalmente virtual, y la verdad que me asombró la cantidad de aplicaciones, la cantidad de herramientas, la cantidad de simulaciones que Julián iba proponiendo y generando en el espacio del aula. Esto tiene que ver con lo que decía Julián, con que cada disciplina, cada espacio y cada área curricular tiene un abanico bastante importante e interesante de herramientas y de recursos que se pueden incorporar al aula virtual, al Moodle. Y esto es algo que nosotros desde el equipo de educación a distancia vamos acompañando a los docentes. O sea, es todo un conocimiento que compartimos. El docente desde su disciplina conoce herramientas y aplicaciones y nosotros vamos acompañando en relación a cómo estas estrategias se pueden integrar en un plan de educación a distancia. Así que eso creo que podemos trabajar en forma colaborativa y cada uno de nosotros poniendo parte del conocimiento que tiene. Así que, Diego, si cada uno de ustedes explora, encuentra herramientas, y nosotros también, vamos a ir generando como un espacio compartido para que esto sea, digamos, que pueda ser trabajado y enriquecido.
y en este contexto de pandemia yo creo que es una gran oportunidad y es como una segunda parte que vamos a empezar sobre la que vamos a empezar a trabajar, porque la primera parte tenía que ver con un conocimiento que como docentes quizás no tenemos y que era necesario generarlo, es decir, cómo trabajar en aulas virtuales y cómo generar espacios de enseñanza y aprendizaje no presencial. Okay, Por otro lado, sí. sí, no, discúlpame, yo lo quería recordar también antes de tu intervención, yo quería recordarle y preguntarle a Julián, porque ya estamos sobre las 11:42, que él tenía en su plan la intención de mostrar, aunque sea mínimamente, como para que todos podamos explorar esta herramienta, si hay, no sé si el tiempo da como para que pueda explayarse mucho, pero sí, si hay algunas cuestiones de esta herramienta que a quienes no la conocemos y no la hemos utilizado, es necesario que vos nos puntualices sobre algunas cuestiones para que podamos utilizarla. Y después podemos generar algún tutorial, pero quizás ahora tu Bueno, intención era mostrarla y que practiquemos. yo No había sé, hecho... Miriam también quería aportar algo. Sí, yo quería marcar una diferencia entre, Julián está presentando un aula que llevó un tiempo importante de trabajo, de planificación, de diseño, un aula semipresencial que se puso en juego, donde él además agregó mucha investigación previa que venía desarrollando, que se puso por primera vez en marcha en el curso de verano y ahora se está trabajando en el primer cuatrimestre. Este tipo de dispositivos, así como aquellos docentes que ya venían trabajando con aulas virtuales como complemento a la presencialidad, es muy diferente de los dispositivos virtuales a los cuales nos hemos obligado a trabajar, de alguna manera digo obligado en el buen sentido, dado que ha sido una decisión de las cátedras y de los departamentos, un dispositivo virtual que hemos tenido que salir a armar rápidamente para responder a este gran problema de cómo seguimos enseñando y aprendiendo en el marco de la pandemia, cómo seguimos cumpliendo con nuestro rol en este marco. Y la verdad que es un dispositivo diferente, es un dispositivo armado en el marco de la urgencia, poniendo lo mejor posible de cada uno con las herramientas que tenemos, con las herramientas que se están aportando, tanto institucionales como los mismos compañeros, los equipos de cátedra. Todos salimos rápidamente a ver cómo podíamos armar esto, cómo podíamos trabajar en conjunto y colaborativamente, primero para armar las aulas y ahora pensando en cómo vamos a evaluar. Ustedes han planteado esta problemática, o sea, esta problemática de la evaluación está en plena discusión, en pleno debate, los estudiantes están preguntando, nosotros nos estamos haciendo esta pregunta. Las cátedras están de alguna manera habilitadas a hacer evaluaciones parciales virtuales, lo están definiendo, ya hemos tenido reuniones esta semana con los directores de ciencias básicas. Entonces, bueno, las cátedras ya están tomando definiciones respecto a si van a hacer las evaluaciones, todas las evaluaciones parciales virtuales, cómo se va a ponderar, si alguna instancia como la promoción va a quedar o no para más adelante. Bueno, en el marco de estas definiciones nosotros tendremos que ver o estamos planteándonos distintos tipos de instrumentos de evaluación, tanto formativa como sumativa. Creo que el aporte de este encuentro de Julián es muy interesante para que pensemos dentro de lo que es la evaluación formativa, qué estrategias podríamos llegar a pensar dentro de lo posible, dentro de lo real, de lo que podemos armar hoy, con el conocimiento que tenemos o que podemos llegar a complementar. Okay. En ese sentido, si nosotros pensamos, ¿perdón? Sí, te decía, estamos de acuerdo con eso y desde ya vale la aclaración tuya y para mí es muy valiosa. Imagino que todos los que están aquí, quizás el 95% dan análisis, álgebra. Yo doy una materia que es de materiales, que no tiene nada que ver con esto, si bien que hay que aplicarle algunas cosas. Entonces, el interés que tengo para poder avanzar en cuanto a la enseñanza de la materia, ya sea a través de la parte teórica como de la parte práctica, es tan grande que
las experiencias que tienen otros docentes para mí son sumamente valiosas. Entonces, creo que vale tu aclaración y quizás por alguna, tal vez indefinición. Yo en una de las preguntas que le hacía a Julián era si esto lo tenía él solo como docente de física o toda la cátedra de física. ¿Por qué? Porque quizás dentro de nuestra cátedra, que es de materiales, no tenemos del todo claro qué es lo que deberíamos quizás llevar adelante. Por eso uno puede llevar estas ideas que tienen ustedes para poder plasmar en otras materias, para poderlas extrapolar, porque lo que uno trata de hacer es de poder extrapolar todo lo que a ustedes les llevó un año de trabajo, y yo aula virtual tengo hace 8 años, pero de llevar todo eso a la virtualidad es un poco más difícil porque uno nunca lo hizo. Sí. Entonces creo que valen las aclaraciones y bueno, vamos a tratar de qué le pasa al resto, qué le pasará para poderlo implementar y poderlo llevar a otras materias, ¿no? Que ese es por lo menos mi objetivo, ¿no? Diego, yo coincido, precisamente un poco la idea es ver, bueno, dentro de lo posible, tal vez elegir en función de nuestro propósito, de qué tipo de evaluación necesitamos en el marco de nuestras asignaturas, bueno, ver con qué instrumentos podemos quedarnos dentro de lo que nos sentimos seguros también, ¿no? Como para poder avanzar. A lo mejor una forma más sencilla o menos compleja en cuanto al armado tecnológico, pero que nos dejen más tranquilos, es incluso haciendo alguna pequeña prueba tal vez con nuestros estudiantes. Algo sí que nosotros sugerimos es que, precisamente por eso digo esto de la evaluación formativa es importante, si vamos a trabajar con alguna herramienta para alguna evaluación parcial virtual, hagamos algunos ejercicios previos que sean a modo de evaluación formativa para familiarizar a los estudiantes con esos instrumentos con los cuales después los vamos a evaluar. Y de acuerdo, me valoro mucho lo que decís, porque precisamente creo que lo que nos está generando esta situación es que podamos aprender todos de todos, ¿no? No solamente al interior de una cátedra, sino compartir entre cátedras, entre las cátedras de especialidades, de básicas, y que eso, bueno, nos va a sumar y nos va a enriquecer un montón. Bueno, okay, Julián, muchas gracias. Una pregunta. Gracias. Déjame que termino. Así, tenía beneficios de estas. Después les paso la para que les muy breve. Dejamos Perdón. un poquito. Bueno, dale. No, termino vos, dale, evidentemente. No, discúlpame, no es específicamente lo tuyo, pero aprovechando esta conversación y que está Miriam, una pregunta muy breve es saber si desde académica tienen previsto fijar algún criterio, alguna reunión con los departamentos como para fijar algo sobre evaluación, como para bajarle a los estudiantes los que estamos haciendo clases virtuales. Si hay algo pensado, no que esté decidido, pero sí pensado, por ejemplo, qué sé yo, para mayo decidir alguna actitud en común con los departamentos. Sí, yo no quisiera correr el eje del curso, muy brevemente, porque quiero que Julián siga trabajando con esto que está muy interesante y ya se nos está yendo el tiempo. En principio se están haciendo reuniones con directores de cátedra, estamos apuntando sobre todo a aquellas materias que son de carácter cuatrimestral, que son de primer cuatrimestre, que son las más urgidas para tomar decisiones. Hay decisiones que ya se han ido tomando y se están comunicando desde los departamentos. Y después, bueno, se está trabajando, ya se hizo un documento que se compartió con los docentes respecto de la gestión de las aulas virtuales, con algunas sugerencias sobre evaluaciones, y se está armando también un documento específicamente sobre evaluación y pautas orientadoras para la evaluación. Buenísimo, gracias. Bueno, yo les propongo, si quieren ingresar a PeerGrade, y si ingresan esta clase, van a tener ahí 3 actividades para que ustedes vean cómo es qué es lo que el estudiante hace cuando uno crea una actividad. Y entonces mi idea fue hacer revisión entre pares para que ustedes aprendan a hacer revisiones entre pares. Entonces, dentro del PeerGrade, van a ver que tienen cómo crear una clase nueva, ¿sí? Que es un tutorial minúsculo directamente, porque es súper sencillo. Entonces,
si se van uniendo a la clase que tiene como código, les debería haber llegado en el correo electrónico también, y a cómo ingresar, pueden ingresar a PeerGrade sin registrarse con su mismo correo de FRBA, ya pueden ingresar directamente a la plataforma porque tiene autentificación de Google, y entonces ese correo ya les permite ingresar, ingresan como estudiante y se unen a la clase que creé para los ejemplos, y entonces pueden ir creando su primera clase también, ¿sí? Una vez que hayan van a ver un breve tutorial que dice, una vez que hayan iniciado sesión en PeerGrade, hagan clic en el botón azul que dice crear clase en la esquina superior derecha, ¿sí? Como primera actividad, la idea sería que suban un screenshot de esa clase. Podríamos hacerlo a lo largo de todo fíjense acá, Gerardo y Federico ya fueron creando, se fueron uniendo a las clases, y entonces van a empezar a subir sus actividades a medida que las vayan haciendo. Esa sería la primera de lo que serían las tareas. Después, como otra opción, es crear una tarea, ¿sí? Dentro de crear una tarea, la idea es que, bueno, después de crear la clase, hagan clic en botón crear una tarea, completar el nombre de una tarea, opcional, hay que incluir una descripción o cargar una descripción, ¿sí? O un archivo, inclusive, para que los estudiantes lean. Bueno, después tienen que hacer clic en siguiente para comenzar a crear una rúbrica. Ustedes pueden ir creando estas rúbricas, o inclusive PeerGrade tiene algunas rúbricas, tiene una librería de rúbricas públicas que uno puede ir mirándolas para sacar ideas, inclusive, o pueden directamente tener una propia, o inclusive PeerGrade tiene, si uno lo contrata como por institución, uno puede inclusive tener como rúbricas institucionales directamente en ese caso. Y después, como última actividad que les quería ir proponiendo para aquellos que quieran interesarse en eso, es una actividad de brainstorming, ¿no? Actividad de brainstorming básicamente quiere decir que dentro de esta actividad, ¿sí? Con esta actividad ustedes pueden lograr mejorar las siguientes actividades: colaboración y retroalimentación. Entonces, básicamente los estudiantes se sentirán más cómodos compartiendo ideas de su proyecto antes de que esté completamente desarrollado. Entonces, la idea es que ustedes piensen en sus cátedras y reflexionen cómo podría implementar alguna de estas estrategias de revisión entre pares dentro de sus propias actividades docentes, ¿sí? Y al dar una retroalimentación también se les pedirá que desafíen sus ideas y las propuestas de sus compañeros de clase. Ir pensando cómo esto funciona o cómo esto puede no funcionar dentro de eso. Y bueno, en los detalles de esta tarea, ¿sí? Esta actividad debe llevarse a cabo al comienzo de un ensayo o de un proyecto, ¿sí? Y los estudiantes deben tomar los comentarios que reciben de este ejercicio para pulir y ajustar su idea. Para este ejemplo, haremos un brainstorming acerca de ideas de cómo implementar la revisión entre pares en nuestras cátedras. Cabe destacar que cuando uno quiere subir una rúbrica, no es necesario que sea solamente un archivo. Fíjense que uno se puede loguear me voy a loguear ahora como Diego. Fíjense que esta actividad lo que nos permite a nosotros es login as. Entonces, yo puedo personificar a Diego y ver qué es lo que sería la actividad. Y entonces puedo ver las actividades, ¿sí? De algunas de todas las tareas. Puedo subir una, ¿sí? Y fíjense que puedo subir un archivo, o puedo subir un archivo desde Google Drive, o también puedo hacer grabar o subir un video directamente. O sea, este tipo de actividades nos permiten hacerlo, bueno, nos permiten subir distintos formatos. Yo creo que en este caso, en el webcam recording, le puse acá como para hacer un ejemplo y decir, bueno, si tuviera que hacer un brainstorming de ideas de cómo implementar esto en mi clase, podría hacerlo, y bueno, se les abre la cámara virtual y pueden ustedes inclusive grabar, bueno, acá les dice permitir que esto grabe audio y video, y hacer una sesión de brainstorming de 2 minutos de cómo implementar esto en una cátedra. Después la otra persona lo que tiene que hacer es mirar tu trabajo y darte una devolución acerca de si tus ideas estaban buenas o si tus ideas estaban malas. Si quieren, estas actividades se las dejo como abiertas para que a lo largo del fin de semana puedan irlas haciendo y aprendiendo los primeros pasos dentro de PeerGrade. Lo único que yo les doy es algunos disparadores de para qué podrían utilizarlas.
estas actividades que me parecen buenas. Como boleto de salida, ¿sí? Boleto de salida quiere decir que vos podrías disparar una de estas, o boleto de entrada también podría ser. Vos podrías, bueno, esa sería iniciador de discusión. Boleto de salida básicamente quiere decir que a la salida de una clase vos le decís, bueno, tenés que hacer esto, a la salida de esta clase, dedicarle 15 minutos a esta actividad de revisión entre pares. Y entonces vos la podés decir, a lo largo de todas tus clases, tus estudiantes van realizando este tipo de actividades. Brainstorming, ¿sí? Que es la actividad que estaba ahí propuesta directamente. Iniciador de discusiones, básicamente, o sea, tirás un tema y les decís a los estudiantes que puedan buscar fuentes de información o que comenten cuáles son sus conocimientos previos acerca del tema que vos estás por dar directamente, o actividades de ejemplo, que actividades de ejemplo serían bastante similares a los que yo hice en mi aula virtual de Física 2. En ese caso, las habilidades no están hecho un ejemplo en particular porque no hay ejemplos de los problemas, pero podría ser similar, o sea, leer cómo se resuelve un problema de ejemplo y después resolver otro problema. Yo les di para que lean una estrategia de resolver problemas, pero bueno, podría ser implementada también de esta forma, ¿no? Y bueno, lo importante de esto es cómo estas habilidades ayudan a la gamificación del estudiante. Y fíjense que en este caso de este curso, de la unidad 1 a la unidad 2, en todos los indicadores me dieron mejores que en la unidad 1. Y lo más probable es que si veamos en la mayoría de los estudiantes, esto sucede también en cada uno de los estudiantes, porque fíjense que estos son los indicadores generales. Los cuestionarios pasaron de tal vez casi un 90 a casi un 100% directamente, a un 98 probablemente. Las preguntas también mejoraron, las actividades de peer grade también, y los exámenes finales también mejoraron directamente. O sea, la idea de tener este tipo de estrategias implementadas es poder tener mucha información de cómo les está yendo a los estudiantes para poder ir mejorando la actividad docente a medida que la vamos realizando. Bueno, les dejo ahí mis datos de contacto por si alguno los necesitan. En mis redes sociales estoy como Julián Drangosh, si alguno quiere. Canal de YouTube, juliandrangosh@gmail es mi correo electrónico. Sé que estuvimos haciendo algunos debates mientras fuimos realizando las actividades. Mi idea era que las hiciéramos, nos tomáramos media hora para hacer las actividades, pero bueno, si tienen algunas preguntas, podemos resolverlas ahora antes de que demos por cerrado esto. Julián. No. Sí. Sí, si hay alguna pregunta, la podés responder y después podemos ir, para hacer el cierre, quisiera tomar 2 o 3 cuestiones como para redondear este espacio que fue realmente muy rico y quedamos todos como con muchas ganas de preguntarte muchas cosas, porque la verdad que es sumamente interesante, combinado además con todo tu trabajo, ¿no? Y con todo el trabajo que venís haciendo en el aula. Así que si hay alguna pregunta, podés responderle y después ya vamos cerrando. Sí, Julián, si sos tan amable, si podés repetir tu email, porque estuve tratando de loguearme al aula y entraba como profesor y no tenía forma entré varias veces hasta que me metí como alumno y ahí pude entrar justo cuando terminabas. ¿Podés repetir? Y es que en mi aula vas a ser estudiante, no vas a ser profesor. En profesor vas a ser en tus propias aulas que vos crees. No, pero directamente. No había entendido que había que entrar en tu aula, sino pensé que había que entrar en la aplicación para saber cómo se hacía. ¿Me comprendés? Bueno, dale. Claro. ¿Cuál es tu dirección para consultarte para no robar más tiempo? Ahí la pegué en el chat directamente. Ah, bueno, listo. Buen día. Buen día. Julián, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo. Consulta, ¿la gente que hace feedback es aleatorio? ¿Cuántos alumnos por trabajo? Esa parte no la entendí o no la vi. Porque vi que había lo ves en settings, en las configuraciones, tenés los detalles de la estrategia de
lo que sería la descripción de lo que vos querés que hagan tus estudiantes, vas a Submissions. En feedback, acá tenés básicamente, en mi caso yo les dejé que 3 estudiantes le hagan la revisión, eso lo tenés que programar desde antes. Con el plan básico es aleatorio, la misma plataforma les asigna a qué trabajos tienen que revisar ellos y lo hacen de una forma anónimo. Ok, pero es aleatorio, vos ponés 3 y reparte la explicación. Bueno, fantástico, gracias. De nada. Bueno, ¿te parece que vamos cerrando? Dale. ¿Sí? Bueno, para empezar, agradecerte realmente por este espacio y por este tiempo. Y yo quisiera, como para retomar algunas de las cuestiones que dijiste, que me parecieron todas como muy importantes, algunas relativas a la evaluación, y que me parece que en este momento, como decía Miriam, que estamos trabajando y como tratando de pensar cómo llevar adelante la evaluación, me parece que al escucharlo, Julián, aparece este concepto de la evaluación primero como un proceso o como una instancia de constatación de los aprendizajes. Pero al escucharlo a Julián, lo que puedo advertir también es que es muy claro que la evaluación es un instrumento que permite revisar constantemente las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, porque en toda esta exposición que hizo Julián, lo que uno puede ver como con mucha claridad es cómo, de qué modo y con qué criterios plantea las actividades, piensa las secuencias de actividades, piensa los criterios con los cuales van a ser evaluadas estas actividades y el sentido, el para qué de estas actividades. O sea que me parece muy importante que planteemos la evaluación como un proceso de revisión y de constatación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Así que esta instancia de la evaluación por pares tiene que ver con una evaluación que mira el proceso de los estudiantes, que mira cómo están pudiendo resolver los estudiantes. ¿Hace eco o alguien quiere hablar? La verdad que no estoy escuchando como alguien que quiere hablar, ¿puede ser? ¿No? Debe ser que a mí se me corta. Bueno, entonces, que me parecía interesante en esta evaluación por pares, resaltar algunas cuestiones a tener en cuenta si queremos implementar y comenzar a implementar esta estrategia, que es una estrategia también de enseñanza. Y en principio me pareció que es importante que al evaluar por pares queda muy claro que Julián y todos tenemos que delimitar muy bien cuáles van a ser los criterios para evaluar la realización de esta actividad y cómo el estudiante cuando va a corregir con qué criterios va a evaluar la actividad de su compañero. Entonces acá me parece que hay una planificación previa y que esto es algo que dijo Julián respecto de la importancia de dejar en claro durante todo el proceso qué es lo que espero como docente que los estudiantes aprendan, que los estudiantes hagan, y con esta claridad, con el planteo de los criterios con los cuales voy a evaluar una actividad, voy a permitir que el estudiante realice su actividad, pero que al mismo tiempo, aplicando estos mismos criterios, puede evaluar a sus compañeros. O sea que, entonces, los criterios de evaluación son muy importantes y que el estudiante sepa con qué criterios va a ser evaluado y con qué criterios tiene que evaluar. Bueno, creo que estas eran como las cuestiones como que fui apuntando más importantes para rescatar. Hay muchas otras, pero me parece que como para rescatar y cerrar esta exposición de Julián, y que seguramente va a abrir nuevos trabajos, porque entiendo que todos quedamos como con muchas ganas de seguir trabajando sobre estos temas. Sí, es importante que esté planificado, ¿viste? Sobre todo es eso porque sí. no le podemos estar cambiando las reglas de juego a los estudiantes semana a semana, mes a mes. Me parece injusto para ellos dentro de la experiencia educativa, ¿viste? Es muy importante eso. Y que si vas a planear un peer review, la estrategia o lo que él tiene que realizar tiene que ser claro. Yo necesito que vos hagas esto, esto y esto y lo subas de esta forma.
porque si no al estudiante le va a generar confusión. O sea, eso es lo importante, que él tenga en claro bien ordenadamente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de él dentro de esas actividades, y de esa forma ellos lo aprovechan un montón. Yo no tuve tiempo, pero les mandé a ustedes, capaz que lo que podemos pegar también después en la página web que quedó del webinar, cuando les suba las slides, también algunos de los comentarios que nos hicieron los estudiantes acerca de estas actividades, que fue un feedback muy importante para mí porque era la primera vez que lo implementaba en un aula, y que bueno, muchos de ellos estuvieron muy felices, se divirtieron un montón, lo vieron súper útil, y que en definitiva yo no les doy feedback a ellos, sino que son entre ellos mismos los que construyen el conocimiento y los que se empujan, y además los que ven también que sus compañeros también están en las mismas dificultades que uno, y eso los ayuda a motivarse, ver que un compañero está haciendo lo mismo que vos y que le cuestan muchas de las cosas similares, te hace sentirte no solo y te hace sentir parte de la comunidad que está tratando de aprender, en mi caso, Física 2, y eso los hace no abandonarlo, porque básicamente los hace sentirse acompañados. Sí, y me parece importante rescatar esto, ¿no? Que hay un aprendizaje al momento de realizar la actividad que cada uno tiene que realizar. Hay un aprendizaje al mirar la actividad que hace otro y al generar un feedback, y al mismo tiempo, cuando yo recibo un feedback, también como docente, plantear la necesidad de poder hacer algo con ese feedback. Es decir, el feedback sirve en la medida en que yo puedo hacer algo con esto que alguien me dice respecto de mi trabajo. O sea que a mí me parece que la instancia de la evaluación por pares es muy enriquecedora, y es muy enriquecedora para el aprendizaje, porque, bueno, yo creo que se plantean en estas tres instancias, ¿no? Así que, bueno, podemos empezar a probarla con actividades muy, muy pequeñas. Julián lo tiene planteado para toda su materia, pero esto, como decía Miriam y como también lo dije al principio, fue un trabajo de un año, pero quizás podemos empezar a pensar en actividades más acotadas, más pequeñas, con estas indicaciones, ¿no?, que comentaba Julián, que tiene que ver con qué es lo que queremos que los estudiantes hagan, cómo queremos que lo hagan, cuáles son los hitos que pretendemos que los estudiantes alcancen y desarrollen, y estos mismos criterios van a ser los que tienen que utilizar para poder evaluar a un compañero. Y también después retomar el feedback, ¿no? ¿Qué hago con esta devolución? Entonces, esto me parece que completa el circuito del aprendizaje, y que en definitiva aporta para lo que decía Julián y que comentaron los estudiantes, que es realmente muy motivador poder ver, advertir mi propio proceso y el proceso de los otros. Entonces ahí miramos el aprendizaje como un proceso y no solo como un resultado, y que por eso cuando Julián inició esta conversación hablaba de la evaluación formativa, ¿no? Poder mirar el proceso para tomar decisiones en el mismo momento en el que está aconteciendo esta actividad de aprendizaje. Así que bueno, gracias Julián, muy valioso el aporte y muy generoso en compartirlo, realmente. Fueron unos mates a la mañana un sábado, nada más. Sí, te vi. Así que lo tomo un poco. Esto lo vamos a subir, a esta grabación la vamos a subir, así que todos van a tener toda esta información, y lo que vos quieras compartir también, que hoy no llegaste a compartir, la vamos a subir para que podamos ir enriqueciendo este espacio, que recién empezamos a pensar, y yo creo que a lo largo de los días podemos seguir enriqueciéndola. Sí, la virtualización y la educación mixta es el camino, a mí no me cabe la menor duda. Desde que yo empecé a hacer lo que se llama Massive Open Online Courses, cursos masivos abiertos y online, desde el 2014 que yo me estoy autoeducando constantemente así, y con libros, y leyendo, y experimentando. Claramente ese es el futuro de una educación mixta, en donde uno tenga partes presenciales y partes virtuales, para poder ir descargando y descomprimiendo para los mismos estudiantes, que no tengan tanta carga horaria presencial, sino que ellos puedan tomar el control de su educación también. Importantísimo eso. Bueno, los saludo a todos y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Gracias, Julián.